Hola, mi nombre es María Lucero Julca Mestanza, estudiante de la carrera de Economía Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta ocasión te voy a hablar sobre un análisis crítico del libro Introducción a la Economía Austríaca de Economía, junto con mi apreciación totalmente subjetiva y una síntesis que he podido realizar. El autor de este libro es Gabriel Zanotti. Gabriel Zanotti es un profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y doctor en filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Su campo de especialidad es la metodología económica y ha escrito alrededor de 20 libros en los cuales destaca el método de la economía política. Si bien es cierto, él dijo en una entrevista que la economía debe fundamentarse siempre en la filosofía. Este libro va a tratar de las interrelaciones de las acciones humanas para definir el mercado o simplemente para definir esta economía que nos puede presentar esta escuela. Y es muy importante ya que en este libro podremos aclarar muchos aspectos, muchos conceptos que quizás conocemos de manera errónea. Este libro consta de 8 capítulos y voy a comenzar hablándoles del primero, que son los conceptos generales sobre la escuela austríaca. Por ejemplo, la historia, que comenzó en 1776, con la famosa riqueza de las naciones de nuestro conocidísimo Adam Smith. Pero aún así, después de esto, habían problemas. Es aquí donde entra Karl Menger, que se le considera como padre de la escuela austríaca y se destacó en su teoría del valor. Pero Mises le dio una metodología mucho más precisa y más exacta. La escuela austríaca analiza las acciones humanas y junto a ellas aplica un método de carácter deductivo. Otro término a conocer es la praxeología, que es el estudio de las acciones humanas, cómo son que los hombres, qué hacen, qué acciones realizan para obtener los bienes que para ellos son satisfactorios. El mercado. La teoría del valor consta de una importancia tremenda, ya que acá podemos destacar, por ejemplo, la de David Ricardo, del valor trabajo. Y las cosas valen, según este libro, las cosas valen por el costo en el que se haya incurrido para fabricarlas. La ley de la utilidad marginal para entender el proceso del mercado. También consta, por ejemplo, la teoría de los precios, que es la oferta y la demanda, las leyes de oferta y demanda. Si bien la ley de la oferta es directamente proporcional y la ley de la demanda indirectamente proporcional. También las teorías de competencia perfecta. Y aquí entra a tallar algo muy importante, y es que se cree erróneamente que el mercado de la escuela austríaca es un mercado de competencia perfecta. Y es algo totalmente absurdo, ya que, es más, la escuela de competencia perfecta no existe de por sí. Y no puede estar relacionada con esta escuela, ya que en la competencia perfecta todos sus productos y sus ofertantes en general son homogéneos. Y esta escuela no nos habla de ese tipo de mercado. El monopolio. Si bien ha sufrido la economía una evolución desde la teoría neoclásica, es decir, un precio de monopolio solo puede establecerse ante una demanda de carácter inelástico. Algunos de los factores antimonopolísticos que yo he podido destacar son, por ejemplo, la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, la competencia potencial que tiende a darse siempre en cuanto al precio, el factor competitivo que consta de manera permanente, los límites de calculabilidad en el mercado, que generalmente los lleva las empresas, y el comercio exterior de manera libre. Otro de los términos a detallar es el cambio indirecto, por ejemplo, el concepto del dinero. Podríamos definir el dinero como una mercancía que es valorada por absolutamente todos. Puede servir como medio de intercambio, si bien antes era el trueque, pero ahora se usa el dinero. El valor del dinero tendemos a llamarlo como poder adquisitivo. Es decir, que el dinero está ligado por la utilidad marginal de este mismo. Si aumenta la cantidad de dinero, el valor de cada unidad tiende a bajar. Algunas de las políticas inflacionarias, por ejemplo, tenemos las subidas artificiales de precio, que como su mismo nombre lo dice, son artificiales. El déficit financiero del presupuesto que causa la inflación. Y algunos de los efectos de la inflación que he podido rescatar, el más importante es la descapitalización, que tiende a afectar a un país de carácter capitalista, que lo hace de manera que frena el crecimiento económico y también afecta y pone límites a sus políticas.
el equilibrio en la balanza de pagos es muy importante también entrar a tallar, ya que es de tendencia natural al equilibrio en la balanza de pagos de, en un comercio exterior, en un comercio de libre intercambio. Otro de los conceptos a tallar también es la tasa de interés, el ahorro, la inversión y la formación del capital. Si bien el hombre tiene una tendencia a consumir en el presente y no en el futuro. Aquí entramos a un análisis robinsiano, por ejemplo, que el capital es un medio indispensable para elevar nuestro nivel de vida y que es fruto de una inversión. Y esta inversión es fruto de un ahorro previamente. El proceso de marco social, por ejemplo, que se encuentra ligado al mercado de capitales, formado por la oferta y por la demanda. La oferta está formada por el total de personas que ahorran y la demanda por el total de inversionistas. Por ejemplo, aquí el interés denominado se le llama interés bruto, que incluye las variaciones que tiene la oferta y el dinero, que sería la moneda. Y otro punto son las perturbaciones a la tendencia al equilibrio. Por ejemplo, cuando manipulan los intereses brutos, políticamente tiende a desequilibrarse. Otros conceptos, por ejemplo, el trabajo y el salario, que es el sistema en el que todos nos regimos actualmente, ¿verdad? El sistema que asegura el bienestar a los dueños del factor que produce el trabajo. El concepto del trabajo. El trabajo es uno de los factores de producción, como ya conocemos, un factor originario. El concepto de salario. Todo bien con este concepto, pero se intercambia en un mercado. Es decir, que este mercado se formará recién el precio que le vamos a dar al bien, que recibe el nombre de salario. Tenemos también a la jornada laboral, que es una medida que va aumentando la tasa de capital y se observa un aumento de los salarios y también una baja en la jornada laboral, es decir, una relación indirectamente proporcional. También tenemos la desocupación, que hay 3 tipos. Las 2 primeras constan de unas pseudo desocupaciones, es decir, que las personas desocupadas no ofrecen sus servicios en el campo del mercado laboral. Y la tercera, que es como su mismo nombre lo dice, la desocupación, que es su definición en sí. Como último punto es la acción sindical, o sea, el derecho de huelga y las leyes obreras, que el derecho a la libre asociación, al sindicalismo. Otro de los puntos a tallar, y súper importantes también, son por ejemplo los impuestos. El concepto del impuesto, que el impuesto es una contribución, no de manera activa, sino coactiva, que los ciudadanos les damos al Estado. Entre los tipos de impuestos podemos entrar a tallar entre impuestos indirectos e indirectos. Los primeros, que son los directos, son por ejemplo el capital, la renta, y los indirectos son los que nosotros les brindamos al Estado. Generalmente a partir de lo que ganamos, o sea, a partir de nuestro salario. El impuesto a la herencia, por ejemplo, que es un impuesto importante, tiende a tallar en los impuestos directos. Los impuestos básicos en una economía liberal. Estos impuestos no afectan a la proporción del consumo y del ahorro, pues se pagan a medida de que uno los va consumiendo. Otro de los conceptos importantes es el comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Que consta en intercambiar insumos entre países internacionalmente. Y acá debemos hacer hincapié también a conceptos como por ejemplo el tipo de cambio que puede variar, las importaciones, las exportaciones, que puede definir si un país está en mejora, en situación desfavorable o en situación favorable. También la protección arancelaria, que es el medio empleado para impedir que la importación de bienes y cerrar a la vez fronteras, para de esa manera fabricar nuestros propios bienes. También otro de los conceptos es el intento de justificación de la autarquía, la teoría de dependencia y del deterioro de los términos de intercambio. Como último concepto, el socialismo, que abarca un análisis económico. Tenemos conocimiento del socialismo como un sistema social de división del trabajo. Si bien el padre es Karl Marx, y de lo que ese libro puede hablar del socialismo, y lo que yo tengo entendido
como análisis es que el socialismo sociológico simplemente no tiende a tallar nada que ver aquí. Mucha gente suele confundir conceptos, pero es totalmente erróneo, ya que lo interesante es que este esquema o este paso de la sociedad capitalista a la sociedad socialista se representa como algo imposible, algo que no se puede dar, que no está en manos de los hombres poder alterar. Y es una dicha inevitabilidad del socialismo estaría dada por tres factores, como por ejemplo la lucha de clases, la pauperización y la concentración monopolística. Bien, terminando con el análisis y la síntesis de este libro, mi conclusión es que no podemos alterar políticamente la acción que los hombres ejercen en el mercado y que un país debe, desde mi apreciación, ser librecambista, ya que este sistema genera riqueza y genera libertad, y es a lo que todos los países deberíamos apuntar o deberíamos aspirar a tener. Entonces el mercado es incontrolable por nosotros mismos, y si alguien intenta poner algún tipo de políticas a estos, se estaría convirtiendo en alguien totalmente socialista. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que de verdad haya sido una síntesis muy productiva y muy entendible también. Los veo en un próximo video. Muchas gracias.